del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, buenos días. Buenos días, Padre bueno. Te agradecemos por este día que amanecimos, por esta reunión que vamos a tener con nuestros hermanos de diferentes lugares. Ponemos, Señor, tus manos esta reunión. También queremos pedirte, Señor, que nos des tu espíritu de entendimiento para poder entender todo lo que veamos, para poder captar lo más que podamos y seguir formándonos, Señor, para, al final de cuentas, todas nuestras acciones las hagamos por la construcción de tu reino. Te pedimos, Señor, también, especialmente por Ronald, por su esposa, por, porque ellos, al final de cuentas, son los instrumentos que tú has puesto para poder continuar en este camino, que a veces con cansancio, con sueño, con compromisos, pero nos permite, Señor, continuar en este camino. Te agradecemos y nos ponemos en tus manos. Amén. Padre Santo. Amén. 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 Un saludo, Aldair. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Súper bien. Muy bien, iniciamos. Vean, hoy vamos a, el momento que vamos a compartir se llama Define la religión católica, ¿verdad? Define nuestra fe católica. Pues bien, resulta que si nos colocamos a definir la fe católica, wow, nos vamos a llevar semanas, ¿verdad? Meses, años, ¿verdad? Pero esto es una pincelada de lo que es la religión católica. Tenemos muchas formas de pensar de forma diferente, ¿verdad? Inclusive vemos desde nuestra óptica, ¿verdad? Nuestro punto de vista, diferente lo que es la fe, ¿verdad? Pero resulta que hay un hilo conductor a lo largo de todo eso. Y vamos a tomar ese hilo conductor, no las ramas, ¿verdad? Porque nos llevamos mucho tiempo, pero sí ese hilo conductor. Bien, yo les voy a presentar. Esta presentación la van a tener, entonces también si quieren anotar, perfecto, ¿verdad? Pero lo van a tener, entonces no es tanto de que lleguemos y tomemos nota y demás. Si lleguemos y compartimos, lleguemos y platiquemos, conversemos su punto de vista y demás. Muy bien, y aquí nos dice, conoce, ama y vive. Conoce la religión católica, ama la religión católica y vive la religión católica, que es lo principal, ¿verdad? Eso es lo que Jesús nos llega y nos llama, es a vivir, ¿verdad? No a conocerla, ¿verdad? Sino que a vivirla, ¿verdad? Y nos dice por aquí una santa, Pauline Haricot, soy solo una llama pequeña que encendió el fuego. Así nos llama el Señor a ser una llama, ¿verdad? Una pequeña llama que enciende el fuego, ¿verdad? A nuestro alrededor. Muy bien, hoy vamos a analizar un poquito acerca de conocer la fe, estudiarla, analizarla, cómo se fundamenta la Biblia, el catecismo, los documentos del Vaticano, encíclicas, cartas, concilios. Mira, si lo primero que tenemos que entender como ministerio de evangelización es que todo lo que usted llegue y enseñe, ¿verdad? Para la gente, los participantes que están ahí, es casi que palabra de Dios, aunque nosotros estemos cerrados, ¿verdad? Porque somos una figura, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros digamos tiene que estar fundamentado, ¿verdad? ¿Fundamentado en qué? En eso que ustedes ven por ahí, en la Biblia, en el Catecismo de la Iglesia y en documentos del Vaticano. Ok, si resulta que el Vaticano no habla nada acerca de la adoración del Arcángel San Gabriel, caray, entonces mejor no lo toquemos. En Costa Rica decimos no embarriarle la cancha, ¿verdad? No embarriarle con algún tipo de doctrina que no está autorizada por la iglesia. Muy bien, por eso es que siempre tenemos que tener un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote que sea guía espiritual y que si hay algo que creemos que puede embarriar la cancha, entonces
es bueno que nosotros lo discutamos con él. Ama con tus hábitos en la Eucaristía, la adoración, el ayuno, la oración, la caridad, y vive, se predica con el ejemplo. Muy bien, esta es toda nuestra ruta, ¿verdad? Que hemos estado llevando, nuestro plan maestro, dicen por ahí, ¿verdad? El 30 de abril vimos el modelo de evangelización, el 28 de mayo los estatutos, ahora vamos conociendo nuestra fe y el siguiente paso va a ser redacción de un retiro espiritual. Sigue la promoción, sigue servicio a Dios, sigue animación, sigue diseño gráfico, ¿verdad? Todo un proceso por ahí. Esto también lo van a tener, ¿verdad? Nos dicen que la religión se refiere a dos temas, a dos aspectos, ¿verdad? Uno que es el temor reverente y otro que es la reverencia o temor santo, ¿verdad? Entonces, el temor es una expresión exterior, ¿verdad? Em, trequeicia, ¿verdad? Y el eseibia, que es el coherente con la devoción. Esas son palabras a veces rebuscadas, ¿verdad? Pero en sí es un temor a fallarle a un padre bueno. Temor no es el miedo, sino es el temor a llegar y fallarle a un padre que es bueno. Así lo debemos entender. Si resulta que nosotros creemos que somos la única religión en el mundo, no, estamos totalmente eh, desconociendo todas las tipos de religiones, ¿verdad? El cristianismo solamente es el 33% de todo el mundo. Musulmanes, un 20%. Entonces resulta que hay bastantes musulmanes alrededor del mundo. Hay chinos, ¿verdad? Hay budistas, hay judíos, espiritistas, confucianos, ¿verdad? Hay un montón de religiones alrededor del mundo y nosotros decimos que somos el 33% de los cristianos, pero entre los cristianos están los católicos, ¿verdad? Y están el resto de religiones. Entonces, no es que somos la número uno a nivel mundial, ¿verdad? Si vemos acá, los católicos cristianos, ¿verdad? En azul, sí, estamos marcados en la gran mayor parte del mundo, ¿verdad? En Europa, principalmente, en el centro de África, ¿verdad? Y toda Latinoamérica. Más bien, Latinoamérica es la región en donde más católicos existen, ¿verdad? Porcentualmente. Pero desconocido completamente en el norte de África, en gran parte de Asia, ¿verdad? Lo que es la fe, ¿verdad? Lo que es las partes constitutivas de la Iglesia Católica, está la fe, el culto, la comunidad, el credo y el código o la ley, ¿verdad? Esto es lo que forma parte de nuestra religión católica. Muy bien, resulta que hay tres formas de religión cristiana, ¿verdad? En esencia, de todo ese 33% de religión a nivel mundial. La Iglesia Católica Romana, con el Papa como pontífice, lo que es la Iglesia Ortodoxa, cuya cabeza es el Patriarca de Constantinopla, y la Iglesia Protestante, conformada por muchas denominaciones, luteranos, metodistas, anglicanos, bautistas y demás. Muy bien, todo se basa en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que es la iglesia cristiana, ¿verdad? Cristiana estoy llamando católica y protestante. Se basa en el Nuevo Testamento y principalmente Pablo, ¿verdad? Que viajó durante montones 4 viajes principalmente, ¿verdad? Para extender la forma de pensar de un hijo, ¿verdad? De un hijo que era nuestro Salvador y entonces lo llevó por todos estos lados, ¿verdad? Muy bien. Aquí voy a hacer unas preguntitas, ¿verdad? En estas preguntitas, bueno, cuéntenme, ¿quién me cita el rosario? Perdón, ¿quién me cita el credo? Perdón, ¿quién me cita el credo? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién está por ahí? Si no, escoja al azar. Todos. Sí, ok, muy bien. Dani,
Dígame, Vamos a licenciado. hacer, vamos, Vale. licenciado. Gracias. Ok, Dani, contame, ¿puedes recitar el credo? Nada más que te voy a decir alto en una parte. Adelante. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Ay, esto me puse nervioso. Encarnó de Virgen. Ya. Ah, ya, me puse nervioso. Se me olvidó. Ah, te pusiste nervioso. Alto, está bien. Muy bien. Y lo Alto. recitamos en misa. Y lo recitamos en misa. Sí, eso es normal. Ok, ahora, cuéntame, ¿quién hizo el credo? ¿Quién escribió el credo? Se supone, bueno, no sé, creo han de haber sido los doctores de la iglesia, Los doctores de la iglesia. me Ok. imagino. ¿Quién tiene otra respuesta? Yo. Ajá, ¿quién hizo el credo? Lo elaboraron en el concilio entre varios concilios. Fue uno entre el de Nicea, en el de Constantinopla y no me acuerdo qué otro más, pero fue elaborado entre varios concilios de sacerdotes. Muy bien, excelente. ¿Y quién dijo, este es? ¿Fue un sacerdote? ¿Fue un papa? ¿Fue un laico? ¿Quién fue? ¿Quién crees, Aldair? Se vale batear, no hay problema. Bueno, es que hay varios, ¿no, Ronald? Ajá, sí. En misa hay varias versiones del credo. El que decía eh, los apóstoles que a veces le llaman, que es una versión más corta, ¿no? Ajá. Ese que decía el Niceo Constantinopolitano. Pero yo Ujú. creo que es un conjunto en algunos sínodos, ¿no? Ahora que lo mencionas, sí, puede ser, David, Sí. en un sínodo o algo, puede haber sido. Bueno, pues bien, vieran que igual que en la actualidad, no se ponían de acuerdo, ¿verdad? No se Ah, ponían de acuerdo los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces llega y dice Constantino, ¿verdad? Constantino era un emperador, ¿verdad? Inclusive no era católico. No era católico, ¿por qué? Porque resulta que él no podía como rey llegar y decir, yo soy católico, ¿verdad? Si era del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces todavía no había una libertad de llegar y decir, yo soy católico. Sí, resulta que permitió que la Iglesia Católica se extendiera. Sí, permitió que se derribaran un montón de templos, ¿verdad? Paganos y demás. Pero no podía decir, yo soy católico, ¿verdad? Entonces resulta que llega y dice muy bien lo que nos dicen por acá, ¿verdad? Que, en Nicea, ¿verdad? En Nicea se llega y se hace un concilio, ¿verdad? El concilio de los apóstoles es allá en el Hechos de los Apóstoles, donde se reúnen todos los apóstoles, ¿verdad? Y comienzan a pelotear cómo debe ser nuestra fe, ¿verdad? Pero en Nicea resulta que no se ponían de acuerdo, ¿verdad? En el credo, en qué es lo que creemos, ¿verdad? Y la fe de la iglesia es en qué creemos. Entonces, en Nicea, yo digo, un momento. Creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, ta. Ok, curiosamente, entonces, es un laico, ¿verdad? El que llega y que escribe, ¿verdad? O dicta, ¿verdad? A que otros se lo escriban, el credo que nosotros rezamos. Pero vieran que se le olvidó alguna parte, ¿verdad? Espíritu Santo, que procede del Padre. Pero resulta que el Hijo, ¿verdad? Se le olvidó. Y en el credo original, pues no decía que el Hijo procede del Padre. Entonces no es trinitario, sino que duunitario. ¿Me explico? ¿Verdad? Hay un pequeño
hay un pequeño error. Entonces, caray, si resulta que entonces nuestra religión católica, ¿verdad? Entonces debería ser duunitario, no trinitario, ¿verdad? Lógicamente, fue con esto lo que quiero decir es que la religión católica va a sufrir evolución a lo largo de todo el tiempo, ¿verdad? Va a sufrir evolución. No significa que la Trinidad, ¿verdad? Nació desde el inicio, ¿verdad? Desde los apóstoles, ¿verdad? Jesús no dijo, mira, es que la religión tiene que ser trinitaria, ¿verdad? Sino que se dio una evolución. Pues bien, en esto de que embarrialamos la cancha, ¿verdad? Y se llegó y se embarrialó la cancha un poquito, ¿verdad? Se embarrialó la cancha un poquito y entonces hay algunos que llegaron y se separaron por eso de la Iglesia Católica. Y entonces hubieron muchas separaciones, ¿verdad? A lo largo de toda la historia. Resumo la historia en esta filmina que van a ver. ¿Ok? Bien, en el 33 más o menos está el Pentecostés, el que usted llega y conoce. Muy bien, y continuamente se da mira, los diferentes concilios, ¿verdad? 7 concilios ecuménicos, ¿verdad? Pero resulta que llega en el gran cisma, ¿verdad? El gran cisma, hay una división, ¿verdad? Entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana. Ese cisma, ¿por qué se dio? Por eso mismo que ustedes escucharon, ¿verdad? Duunitario o trinitario. ¿El hijo procede del padre o no procede del padre? Caray. Entonces, la iglesia ortodoxa se llega y se divide. Sí, lógicamente, ustedes saben que siempre hay peleas y roces, política, ¿verdad? Y resulta que hay algunos que llegan de que no les gusta el papa, ¿verdad? Y entonces llegaron y dijeron, no, es que nosotros mejor nos vamos por este y por el otro, ¿verdad? Unos con López Obrador y el otro con los otros, ¿verdad? Y entonces esto siempre ha sido de los humanos, ¿verdad? Siempre ha sido. Y entonces resulta que la ortodoxa llega y dice, no, es que nosotros nos mantenemos con el de Nicea, ¿verdad? Con ese duunitario, no el trinitario, y entonces se divide, ¿verdad? Eso pasa en el 1054, más o menos, una división. Existieron otras divisiones antes, ¿verdad? Aquí está el gran cisma, que se llama, que es una división más que nada política, es por poder, ¿verdad? Quién es el papa y quién no es el papa, ¿verdad? Y también por la parte esta que les comentaba de el credo, ¿verdad? En donde dicen que el hijo procede del padre. Esa es la primera división. Pues bien, luego viene lo que es la reforma de Lutero, ¿verdad? Y la iglesia protestante alrededor de 1517. Pues bien, para conocer nuestra fe, de ahí Lutero era católico. Era un sacerdote católico. Pues resulta que Lutero también era mariano, ¿verdad? Y le gustaba mucho la Virgen. Y le rezaba mucho a la Virgen. Pues resulta que ustedes pueden decir, ay, ¿y Lutero qué? Lutero tenía sus imágenes y tenía su virgencita, ¿verdad? Pero que entonces, ¿cuál fue la división? ¿Qué pensaron diferente, verdad? Que Lutero llegó y se separó de la iglesia. Entonces, alguien que me pueda decir, ¿por qué Lutero? ¿Por qué Lutero se llega y se separa de la iglesia? Yo tengo entendido que Lutero se separa porque él quiere traducir la Biblia a la lengua de su país y la Ajá. iglesia lo deja, y entonces por eso él empieza a hacer sus traducciones de la Biblia, ya después, ¿cómo se llama? Empieza a crear su propia forma de la iglesia. Sí. Ok, eso es una de las razones. Por la venta de indulgencias, ¿no, Ronald? Porque había una descarada venta de indulgencias del Vaticano hacia la gente. También, sí, sí, tienes razón. Muy bien, ustedes tienen la Biblia en español por Lutero. No lo estoy defendiendo ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero resulta que llega y decía, es que en latín, ¿verdad? Se da en latín y resulta que solamente los ilustrados, ¿verdad? Los que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero con ardor, ¿verdad? Pueden leer la Biblia.
Y eso nos llegó hasta los años 60, ¿verdad? En México, en Costa Rica, ¿verdad? Que habían unas tradiciones, ¿verdad? Tremendas, ¿verdad? Bien, Lutero nos menciona a Daniel, ¿verdad? Que es por las indulgencias. ¿Pero qué son las indulgencias? ¿Qué me puede decir? Dani, enciende el micrófono. Mande. ¿Qué son indulgencias? Pues yo lo que había escuchado también es que, por ejemplo, que el Vaticano tenía necesidad de hacerse de recursos, entonces se pusieron a expedir como papelitos o como algo así, me imagino, y les perdonaban que estuvieran menos años en el purgatorio a cambio de dinero. Y entonces eso lo criticaba mucho Lutero y sus seguidores. Y Muy pues bueno, bien. era eso, menos tiempo en el purgatorio o en el infierno. Menos. Sí, ok. Muy bien, entonces pagaban por la salvación, ¿verdad? Pagaban por la salvación. Entonces, si resulta, mira, se nos murió Carlitos, ¿verdad? Y entonces resulta que yo le doy un terreno a la iglesia y entonces, porque dio un terreno a la iglesia, el sacerdote llega o el obispo llega, ¿verdad? Y entonces le da una indulgencia, le da un papel que te llega y te dice, mira, si usted lo presenta a San Pedro, entonces usted va a poder entrar, ¿verdad? Al reino. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, eso se llama comprar el reino de Dios, ¿verdad? Uy, 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 ¿verdad? Pero, ¿qué piensas, Aldair? ¿Qué piensas de ese tipo de indulgencias? Pagar por la salvación eterna. No, pues estaría padre, pero Estaría pero padre. no creo que así funcione. Oye, pero de ahí, si resulta que te dicen, de ahí, es $1.000.000, ¿verdad? Para entrar en el cielo, ¿cómo lo ves? ¿Lo pagarías? Sí, le conseguiría para irme Ah, al sí. cielo, ¿eh? Sí, sí. Ah, buen negocio, ¿eh? Ya sabemos cómo piensa el de ahí, qué cosas. Bien. Muy bien, entonces resulta que llega y se cuestiona, ¿verdad? Lutero se cuestiona y entonces llega y en una iglesia llega y coloca lo que él llega y piensa, ¿verdad? Acerca y ciento y resto de cosas que estaban mal en la iglesia, en la venta y compra de la salvación. Y entonces llega y dice, wow, ¿verdad? Ahí es donde llega y comienza la gran división. Muy bien. Entre otras montones de cosas, ¿verdad? En que, por ejemplo, la iglesia cristiana llega y dice que solamente por la fe y no por las obras es que yo llego y me salvo. Eh, que la iglesia ha perdido su norte, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, esos cuestionamientos no se podían dar, ¿verdad? Wow, la iglesia era toda poderosa, ¿verdad? Y un carajo, ¿verdad? No sé, de ahí, de Puriscal, San José, Costa Rica, llega y hace, y clava, ¿verdad? Sus grandes diferencias con la iglesia católica, y entonces de ahí, lógicamente, hasta le pusieron precio a la cabeza de Lutero. ¿Ven? Entonces no se podía pensar diferente a, a la iglesia católica. Pues bien, y ahí continúa la historia, ¿verdad? En donde hay una separación, ¿verdad? Y entonces ahí se inicia la iglesia protestante, se traduce la Biblia al inglés primero, porque estábamos en Gran Bretaña, y luego se comienza a traducir al español y demás. Muy bien, le quitan libros a la Biblia y demás. Muy bien, hasta en 1854 hay un dogma de fe, ¿verdad? Que habla acerca de la Inmaculada Concepción de María, y en 1870 se habla acerca del dogma de la infalibilidad del Papa. Muy bien, pero acá yo pregunto, ¿qué es una dogma? ¿Qué es una dogma? Mayra, ¿qué es una dogma? ¿Qué crees? ¿Una creencia? Creencia es más que creencia. Mm, ¿Qué puede ser más que creencia? mm, ¿Como una ley? Una ley, más que la ley. No sé. Es una obligación. Traduzcámoslo así para entenderlo.
es una obligación, ¿verdad? Resulta que llegue y dice la dogma de la concepción de María, ¿verdad? Dice la dogma Inmaculada Concepción de María. Si resulta que usted no dice, no piensa, no actúa, no adora, ¿verdad? Que la Virgen María fue inmaculada en su nacimiento, usted está perdida, ¿verdad? Usted está en pecado. Te vas a ir a los infiernos. Eso es un dogma, una obligación. Usted tiene que creerlo porque tiene que creerlo, porque la iglesia lo llega y lo dice. Entonces, para que ustedes exploren un poquito más, busquen en Google, buscamos en Google, dogma de la Iglesia Católica y les van a aparecer montones de dogmas de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica llega y dice, sí, si usted no lo cree, te perdiste en los infiernos, en pocas palabras. Muy bien. Ahora, infabilidad del Papa, 1870. ¿Qué será infabilidad del Papa, verdad? ¿Qué será infabilidad? Jorge, Lorena, Rosario, ¿alguien? ¿Qué creen que es infabilidad del Papa? Que lo que dice no se equivoca. No se equivoca. Bien, infabilidad del Papa. Es infalible. Es infalible. No se le puede cuestionar. Gracias. Bien, gracias Maggi, gracias Lorena, gracias Daniel. No se le puede cuestionar, definitivo. No se le puede cuestionar. Si resulta que el Papa dice, como esos juegos cuando éramos niños, Simón dice, póngase de pie. Simón dice, hablan los micrófonos. Simón dice, no sé, siéntense, ¿verdad? Es obligación, ¿verdad? Creer lo que el Papa llega y dice. Wow. Entonces, si resulta que el Papa llega y dice que la Iglesia Católica ahora va a tener sacerdotes mujeres, entonces se hace por la infabilidad del Papa. Cuestiónese el que se quiera cuestionar, no importa, ¿verdad? Si el Papa lo dice, entonces es que es cierto y hay que cumplirlo. Eso es infabilidad. Wow, es una herramienta poderosísima. Si resulta que usted cuestiona al Papa en algo que dijo, infabilidad del Papa, ¿verdad? Entonces resulta que usted también se va a los infiernos. En pocas palabras, así ha sido la Iglesia Católica, ¿verdad? A veces la forma de pensar se hace porque yo digo, ¿verdad? No porque el Espíritu Santo a veces me ha inspirado, sino porque yo digo. Y esos son dos elementos que tenemos que saber de la Iglesia Católica. Muy bien. Ahora, bautismo, comunión, confesión, matrimonio, sacerdocio, confirmación, unción de los enfermos son sacramentos. Muy bien, no sé quién me puede decir qué es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Rosario, ¿estás por ahí? Si estás en el baño, no encienda el micrófono. No, pero es que no puedo hablar. Ay, estás enfermita todavía. Wow. Muy bien. Entonces, no sé, Aldair, ¿qué es un sacramento? No lo tengo muy claro, pero sé que el sacramento te lleva a la santificación de la persona, pero no sé si considerarlo como un medio o una acción o sea, no tengo ahí bien claro, pero sé que te ayuda a la santificación de la persona. Ujú. Es un signo visible, sí, correcto, de la presencia de Dios entre nosotros. Signo visible. Entonces me lleva a la santidad. Sí, sí, correcto. ¿Verdad? Hay algunos que han llegado y dicho, ¿verdad? Que el bautismo, por ejemplo, es el sello, ¿verdad? De inicio a la Iglesia Católica, ¿verdad? Es el sello visible. Entonces, cada vez que hay un sacramento, significa que Dios está presente, ¿verdad? Signo externo de una realidad con Dios. Por eso en el bautismo, por eso en la confesión está Dios. En la unción de los enfermos está Dios, ¿verdad? Es un signo visible,
¿verdad? Hay ritos y demás, que el óleo, que esto, que lo otro, que el agua, que la luz, ¿verdad? Y son signos que se han ido sumando continuamente a lo largo de toda nuestra historia. Pero veamos a ver, ¿quién nos dice que es el bautismo? Reafirmar que Dios está con nosotros. Sí, eso mismo, reafirmar. Es un signo de reafirmar que Dios está con nosotros. Muy bien, gracias, Rosario. ¿Quién nos dice que es el bautismo? Bautismo. Algunos llegan y nos dicen que se tiene, los protestantes dicen, el bautismo tiene que ser consciente, ¿verdad? Entonces resulta que hasta que sea usted mayor o que sea avanzado en edad, entonces usted decide si se quiere bautizar o no. Muy bien, pero ¿qué es el bautismo? ¿Quién nos dice qué es el bautismo? Ujú. Davidcito, díganos, ¿qué es el bautismo? Yo siento que es el rito de iniciación para poder declararnos como católicos Ajá. y los hijos de Dios. Ujú. Muy bien, muy bien. Sí, perfecto. Resulta que necesitamos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Un sello, un signo de que somos católicos. Por eso es que el agua, ¿verdad? Nos llega y nos purifica de Del lo que se pecado llama original. del pecado original, nos dicen en catequesis, ¿verdad? Nos llega y nos limpia el pecado original, ¿verdad? Eh, y así continuamente hay una formación continua, ¿verdad? Está el bautismo, está la comunión, ¿verdad? Que es pieza fundamental, central del catolicismo. Em, bien, veamos a ver, ¿qué tal? Entonces, en la iglesia ortodoxa se da la Eucaristía. Vamos a ver, pregunta. Sí, sí se da la Eucaristía, ¿ok? Pero en la Eucaristía está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, ¿quiénes están? Yo que me acuerde es como nada más la parte del hijo, o si no, si estoy mal, creo El Hijo que no está. nada más es como un recuerdo, como un El memorial. Padre y el Espíritu Santo, Ah, ¿verdad? ya. Wow, ¿verdad? Entonces esas son las pequeñas diferencias entre la ortodoxa y la católica. Ok. Hay algunos que también en lo que es el tema de la Eucaristía, la comunión, eh, llegan y dicen, es que eh, en la Eucaristía resulta que es el sacrificio del hombre, pero ahí no está presente el alma, ¿verdad? De Cristo. Algunos llegan y dicen, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando murió Cristo, murió la carne, pero el espíritu no, que el espíritu lo abandonó antes de la muerte, ¿verdad? Que nada más había carne. Wow. Resulta que los católicos, nosotros decimos, murió en cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma, ¿verdad? Esas son las pequeñas diferencias que nos alejan un poco acerca de la Iglesia Católica. Y ustedes dirán, pero estos son, a lo tico, estos son cochinaditas, ¿verdad? Pues bien, si esas cochinaditas, esas diferencias, pequeñas diferencias que hay, resulta que dividieron a las iglesias, ¿verdad? Católicas, ¿verdad? Las dividieron grandemente. Muy bien, la penitencia, la reconciliación, ¿verdad? O lo que es la confesión, de ahí está también Dios, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, que no es el sacerdote que llegue y que perdona los pecados, sino es una confesión externa, ¿verdad? Diciendo, yo soy pecador, ¿verdad? Hice esto, ¿verdad? Y lo digo ante el sacerdote que tiene la investidura, ¿verdad? De Dios en ese momento. ¿Verdad? Y al expresarlo con tu boca, ¿verdad? Y con tu corazón, entonces existe ese proceso de perdón. Muy bien. Muy bien, la Mariología. Uy, mira, en este tema se las trae, ¿verdad? Se puede hablar completamente, wow, toda una semana, un mes, un año, ¿verdad? Sin parar.
Pero resulta que aquí tenemos como evangelizadores, resulta que tenemos que hablar verdad, ¿verdad? Porque todo evangelizador, si resulta que llega y dice, es que María hay que arrodillarse ante ella, hay que alabarla a ella y demás, entonces estamos colocando a María en una posición que no le compete. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué cosas podemos decir que podemos hacer con María? ¿Podemos adorarla? No. Venerarla. ¿Ah? ¿Venerarla? Sí, la adoración solo a Dios. Ah, ok. Muy bien, pero ¿por qué? Y aquí hago una pregunta así, ¿por qué tenemos que darle tanta pelota a María? Aquí cuestiono a los marianos. ¿Por qué tenemos que darle tanta pelota a María? Porque qué es creen? Madre de Dios y Madre nuestra. Madre de Jesús Dios y Madre nuestra, dice Jesús Robertico. nos la dejó como madre antes de partir. Muy bien. Hay un mandamiento que dice, amarás a tu padre Y A tu madre. y a tu madre. Significa que Jesús tiene que amar a su padre y respetar a su madre, ¿verdad? Y si su madre le llega y le dice, se hace, entonces Jesús tiene que hacerlo. Puede ser. hacerlo, ¿ok? Por respeto, ¿verdad? Por darle el lugar que llegue que merece. Le decía a Jesús, ay, es que madre, todavía no es mi tiempo en bodas de Caná, ¿verdad? Todavía no es mi tiempo, ¿verdad? Y llega la madre, ¿verdad? Y le dice a los otros, vean, hagan lo que les diga, ¿verdad? Pero se hace, ¿oíste? ¿Verdad? Entonces, por esa razón es que nosotros le damos ese Veneración. honor, ese trato especial a María. Pues bien, yo les decía que Lutero también era mariano. Lutero también tenía imágenes, ¿verdad? Pues bien, corredentora. Ella no es la redentora, no es la salvadora, ¿verdad? Es una corredentora, ¿verdad? Es una discípula de Cristo, ¿verdad? Es una mediadora ¿verdad? Entre lo que nosotros pedimos y entre Jesús, ¿ok? ¿Por qué mediadora así de ese estilo? Porque el único mediador entre el Padre, ¿verdad? Y nosotros es Cristo. Nos llega y nos dice la Biblia. El único mediador entre el Padre es el Hijo, ¿verdad? Es el único mediador. No podemos decir que María es el mediador entre el Padre y nosotros, sino que ella es mediadora entre ella y el Hijo y Jesús. Nosotros le pedimos a María para que le diga a Dios, para que Dios le diga al Padre, para que el que le Padre diga haga su santa voluntad al vamos a ver, para Padre. que le diga a quién. Le Jesús, oramos a María para Jesús, que María le diga a Jesús, a Jesús. Muy bien. ajá, Eso, Rosario. a Muy bien. Jesús. Angie. Sí. Hola Angie, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Angie. Muy bien. Entonces, vean, esas pequeñas diferencias, ¿verdad? Entre, y en la misma oración, ¿verdad? María, tú que eres tan buena, tan linda, tan preciosa, tú que nos escuchas, tú que estás siempre con nosotros, em, por favor, dile a Jesús que me ayude con esto. Pero es mediador ante Jesús, no mediador ante el Padre. Mira, si con esos pequeños detalles, si resulta que nosotros los llegamos y lo manejamos, entonces educamos adecuadamente, ¿verdad? No es adorar a María, sino que es venerar a María, brindarle ese afecto especial, ¿verdad? Por ser la madre de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos orienta a una verdadera fe católica. Muy bien. Bien. Ella es la gracia, la llena de gracia, se le dice, es el fruto, excelente la redención, nos habla en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 508. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada
de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda la vida. Catecismo de la Iglesia Católica 508. 508. Ahora, ¿qué tal si usted no dice, si usted cree que, como que María concebida sin pecado original, ¿verdad? Eso yo no lo creo. Todos nacimos con pecado original. Si resulta que usted llega y dice, es que resulta que María no se mantuvo virgen, ¿verdad? Entonces, si yo no creo en eso, entonces estoy faltando al dogma de fe. ¿Ok? Y habíamos hablado que el dogma, ¿qué era? Una obligación. Algo que se acepta por obligación. Sí, es una obligación. Muy bien, es una obligación de llegar y creerlo, ¿verdad? No es lo que Daniel crea, ¿verdad? Es lo que el dogma llega y dice. Muy bien, les insto, hay muchos dogmas, ¿verdad? Muchas obligaciones que inclusive nosotros no conocemos porque sencillamente no son promocionados, ¿verdad? No se conocen tanto, ¿verdad? Pero podemos investigar dogmas de fe católica, dogmas católicos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar muchos dogmas. Y si resulta que ese dogma, todo dogma fue de un papa, ¿verdad? En donde dijo, mira, esto es dogma de la iglesia y por la infalibilidad del papa, entonces es cierto, ¿verdad? Wow. Entonces, fue, y esto llega y lo dice en el catecismo de la iglesia católica, ¿verdad? También en la iglesia católica, en el catecismo, nos llega y nos dice, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue ascendida en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como reina del universo. Ok. Eso dice el catecismo. Entonces ella es la reina del universo. ¿Ok? Eso es parte de del catecismo. Vean, y entonces esto viene en un proceso de evolución, ¿verdad? Un proceso de evolución que los concilios y demás hasta llegar hasta en el 1992, que se termina de escribir y de redactar el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica fue sellado y firmado por el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Redactado por Benedicto XVI, en ese momento llamado Ratzinger. Muy bien. Y entonces, el Papa Francisco también participó, ¿verdad? Entonces vea que ha sido revisado por 3 papas. Así es como ellos llegan y creen que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces el catecismo es una gran herramienta, ¿verdad? Y una gran herramienta que nos llega y nos dice fuentes confiables, ¿verdad? Fuentes confiables. No es lo que Aldair se llegó y se sacó de la manga, ¿verdad? Y yo voy a decir que los ángeles, ¿verdad? Son a los que debemos adorar a los ángeles y resulta que tenemos el arcángel San Gabriel que es el que no sé qué, ¿verdad? Y no sé dónde. Perdón, un momento. ¿De dónde lo sacaste? ¿Verdad? ¿Cuál es la fuente confiable que tienes? Está fundamentada por la iglesia. Entonces, ven, un predicador católico resulta que tiene que estar fundamentado, ¿verdad? No digas algo de lo que no tienes una fuente que sea confiable, ¿verdad? Que usted puede llegar y presentar. Porque si no, embarrieras la cancha y llevas a la gente a tomar acciones que no son buenas. ¿Ok? De la misma forma, si usted llega y dice, es que hay que adorar a María. Un momento, no estás siendo un buen predicador católico, ¿verdad? Porque no estás orando con toda la tradición de la iglesia. Muy bien, nos hablan acerca del Ronald, pecado. Señor, adelante. Ronald, y por ejemplo, dices tú que lo que no esté bien fundamentado, pero por ejemplo, pues se habla muy poco de los padres de la Virgen María, ¿no? De San Joaquín y Santa Ana. Yo creo que es incluso pura tradición. Y Pura entonces, tradición. eso si no está fundamentado, o sea, ¿no se toca o cómo? No lo toques.
no embarrarles la cancha, ¿verdad? Si resulta que usted lo encuentra en algún documento, ¿verdad? Que sea de la Iglesia Católica, entonces usted lo puede tocar, ¿verdad? Pero si no está en la Iglesia Católica, entonces mejor no lo toques. San Joaquín y Santa Ana, ¿verdad? ¿Me decís? Sí. Muy bien. Si resulta que encuentras en vaticano.com, por ejemplo, buscas vaticano.com, hay buscador, ¿verdad? Entonces, San Joaquín y Santa Ana. Si resulta que, fueron santos, yo creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, debe haber alguna referencia por ahí. Si resulta que es San Joaquín y Santa Ana, y resulta que ellos son los santos patronos de las personas, de los abuelos. Bien, eso está sacado así como que la sacó un papa o la sacó un obispo de la manga, ¿verdad? Y dijo, ellos son santos, ¿verdad? Porque criaron a María, ¿verdad? Wow, se lo sacaron de no sé dónde, pero si está escrito en un documento, check, lo puedes decir, ¿verdad? Y siempre fundamentalo. Como en el documento de la carta apostólica de tal, nos llega y nos dice, ¿verdad? Siempre tiene que haber un fundamento. Muy bien. Pero es más o menos así la idea, ¿verdad? Todo lo que tengas que decir, cuestiónatelo. O sea, no lo diga por decirlo, sino que tienes que cuestionártelo. Muy bien. El pecado. El pecado nos llega, nos dice la iglesia, ¿verdad? Que es una muerte espiritual, que desata la ira de Dios en Romanos 1:18 y que nos lleva a la condenación en Romanos 2, del 1 al 11, ¿verdad? Que nos lleva a la condenación. Entonces, eso es el pecado. El pecado es una desviación del plan de Dios, ¿verdad? Es una desviación de lo que Dios tenía preparado para Roberto, ¿verdad? Y que Roberto resulta que se llegó y se desvió, ¿verdad? Y entonces eso dice, desata la ira de Dios. No, ¿verdad? Si resulta que Dios es amor, entonces el amor no se enoja, ¿verdad? Nos dice en otra parte. El amor no se irrita, entonces no existe ira de Dios, ¿verdad? Porque, ¿qué cosas? Una parte llega y dice que Dios es amor y en la otra dice que es la ira de Dios. ¿Cómo? Pues bien, los escritores. Los escritores de la Biblia también resulta que ponían su estilo poético, ¿verdad? Su estilo y se dirigían a un público, ¿verdad? Y el público iba evolucionando. Bien, como resulta que de antes, Antiguo Testamento, estoy hablando, en el Antiguo Testamento resulta que se dirigían a agricultores o sedentarios o productores de ovejas, vacas y demás. Entonces no sabían leer, no sabían escribir y resulta que hacían de todo, ¿verdad? Hermanos con hermanas, mataban niños, adoraban otros dioses. Entonces tenía que ser, el escritor tenía que ser tajante, ¿ok? Entonces Moisés era tajante. Moisés es el de las leyes, ¿verdad? Y entonces en el Pentateuco, mira, usted se vuelve loco con la cantidad de leyes que llega y que puso Moisés, ¿verdad? Pero era para ordenar a un pueblo desordenado, ¿verdad? Entonces llegaba y decía, si resulta que usted llega ahí, una mujer llega y le da vuelta al marido, entonces sáquela y apedréela, ¿verdad? Y se muere. Así de sencillo, ¿verdad? Porque llegó y le faltó a Dios. Y no queremos la ira de Dios con nosotros. ¡Wow! Pero entonces, ese es el Dios del amor. No, ese era el escritor que llegaba y que era tajante, dirigido a un pueblo específico. ¿Me explico? Y entonces llega Jesús en el día, años después, ¿verdad? Y entonces llega y dice, es que Dios es amor, es que Dios es Padre.
es que Dios nos quiere, es que Dios se da por nosotros. Entonces tiene otro discurso. Entonces decimos que en el Antiguo Testamento había una imagen borrosa del Señor. Hola, hola, ¿cómo estás? Esa imagen borrosa en el Antiguo Testamento y una imagen, ¿verdad?, que Jesús presenta al Padre, ¿verdad? Algunos filósofos, teólogos llegan y dicen que en el Nuevo Testamento la misión que tenía Jesús era presentar la verdadera cara del Padre. ¿Ok? Entonces, esa era la misión, presentar al Padre, ¿verdad?, para que lo conocieran mejor y que supieran que Él es amor, ¿verdad? Eso nos llega y nos orienta mejor, ¿verdad? Ok, no se salva. ¿Quién no se salva? Y aquí la pregunta es, ¿quién no se salva? Para ustedes, ¿quién no se salva? Roberto, ¿quién no se salva? ¿Quién crees que no se salva? Si no, Alexis. Está muy calladito, sí. Alexis, ¿quién no se salva? Pues es que todos tenemos la posibilidad de salvarnos. De hecho, por eso existe un purgatorio para limpiar esos pecados que pues no Ok, fueron perdonados en vida. pero ¿quién no se salva? ¿Quién no se salva? Podría El ser que no aquel que quiere. muere en pecado mortal, el que no quiere. Exactamente, pues podría ser así. También lo podríamos Aquel que no se argumentar de arrepiente. esa forma. Aquel que no se arrepiente. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién creen? Discusión, sí. ¿Qué? Plática. ¿Quién no se salva? El que no Pues cree también en Jesús. mencionan que el que peca contra el Espíritu Santo, ¿no? El que peca contra el Espíritu Santo. Ok, muy El que bien. no cree en Cristo. El que no cree en Cristo, el que no cree en Jesucristo. Muy bien, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 837. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. ¿Verdad? Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, entonces el que no ama, vean así de sencillo, el que no ama de corazón. El que no ama de corazón. Pues bien, aquí aplican restricciones. No, lo que la Iglesia Católica dice es el que no ama. El que no ama al Padre, el que no ama al Hijo, el que no ama a Alexis, el que no ama a Maida, el que no ama a Aldair, el que no ama a Lorena, el que no ama a Maggie, etc. ¿Verdad? El que no ama. ¿Verdad? Entonces, esto es un mensaje, la Iglesia Católica es un mensaje de amor, ¿verdad? El Padre es amor. Ama a los demás, ama a tu prójimo como a ti mismo, amor. No se salva el que no ama, pero el que no ama de corazón, ¿verdad? Todo retiro, toda reunión, absolutamente todo lo que usted llegue y haga, ¿verdad? Es el mensaje de amor, ¿verdad? Puede ser muy teológico, muy de mucho sentido, pero al fin y al cabo es amor todo, ¿verdad? Nuestra diferencia, y aquí les voy a mostrar cuál es la diferencia contra la iglesia cristiana, ¿verdad? Protestante. Nos dice ahí, por solo gracia, solo la gracia, solo fe, conforme a solo la escritura, por solo la gloria de Dios, ¿verdad? Ese lema muestra las diferencias importantes entre los católicos romanos y la iglesia evangélica, ¿verdad? La iglesia protestante. Ellos dicen, por solo la gracia de Dios, por solo la fe, conforme a las escrituras, por solo la gloria de Dios, ¿verdad? Esas son las tres, ¿verdad? Las tres formas de pensar de Lutero cuando comenzó, ¿ok? Por solo la gracia, por solo la fe, ¿verdad? No necesitas obras para llegar y salvarte. Solamente esa es la diferencia entre nosotros. ¿Y qué es lo que dicen entonces nosotros los católicos? ¿Qué le agregaríamos a eso? Solo por fe nos salvamos. Faltan las obras.
Ah, faltan las obras. Pero mira, resulta que si usted llega y hace muchas obras, ¿verdad? Entonces, eso significa que estoy pagándole a Dios. Yo ya hice 1000 obras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? Santiago, digamos que embarrialó la cancha. Cuando lean la carta de Santiago, entonces Santiago dice, por fe y no por obras. Hijo de pucha, embarrialó la cancha, ¿verdad? Se basaron en Santiago para llegar y hacer esa división entre iglesia católica e iglesia protestante. Solamente por eso, ¿verdad? Un gran predicador, es una carta impresionante, ¿verdad? Pero este es el ejemplo de que un predicador puede hacerle daño a la iglesia, ¿ok? Puede hacerle daño a la iglesia. Santiago hizo, digamos, un daño a la iglesia a la hora de escribir eso. Y más cuando resulta que somos débiles, a veces torpes a la hora de coger nada más una partecita de la Biblia y resulta que a lo que yo creo de esto, ¿verdad? Y entonces, wow, no veo lo que está antes, no veo lo que está después, ¿verdad? Solamente me quedo con esa cita pequeña, ¿verdad? Y entonces esa cita hizo que la iglesia protestante naciera. Vean qué poderoso. Y eso lo hizo alguien, wow, impresionante como Santiago. Muy bien, existen los pecados veniales y los pecados mortales, ¿verdad? Que esos son grados de pecado. Creo que la Iglesia Católica lo ha dicho muy bien, ¿verdad? ¿Qué son pecados veniales y mortales? Bien, Alexis, ¿qué son veniales y mortales? Alguien, no recuerdo muy bien, pero creo que pecado mortal, pues es una ofensa grave a Dios. Y los pecados veniales, pues los podremos definir como una ofensa no tan grave. Sí, es algo leve. ¿Lo dijiste bien? Perfecto. Y los mortales es lo que consume el alma, ¿verdad? Y entonces que te lleva a la exclusión del reino de Dios. La exclusión del reino de Dios es un pecado mortal. Entonces, cuando te dicen, wow, pecado mortal, wow, exclusión del reino y la muerte eterna en el infierno. Eso lo dice en Catecismo de la Iglesia Católica en el 861. Ok, ustedes dirán, ¿por qué resulta que Ronald llega y dice, mira, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Por qué insiste tanto en eso? O sea, ¿acaso nosotros somos tan cuadraditos? Porque resulta que si usted lo llega y lo busca en el catecismo, en el 861, llega y dice, pecado mortal es algo que causa, ¿verdad? La muerte del alma, ¿verdad? Entonces, estoy poniendo esas referencias porque yo quiero que ustedes no solamente se queden con lo que dice Ronald, sino lo que dice la iglesia, ¿verdad? Todo tiene que estar fundamentado, todo tiene que estar con fuentes confiables, ¿verdad? Y nos dice el purgatorio. ¿Alguien llegó y dijo purgatorio? ¿Quién había dicho el purgatorio? La Yo iglesia. lo La mencioné iglesia. cuando... Ajá. La iglesia protestante. ¿Cree en el purgatorio? No. Eso es totalmente católico, ¿verdad? Totalmente católico. Pues bien, ¿qué nos dice San Juan Pablo II, que es el redactor del Catecismo de la Iglesia? Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Catecismo de la Iglesia Católica en el 1030. Ese es el purgatorio. Ah, caray. Entonces existe una purificación para llegar al cielo, ¿verdad? Bien, ¿eso lo cree la Iglesia Ortodoxa? No, hombre, ya se habían dividido hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Lo cree los protestantes? No, hombre, ya se habían dividido hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, si seguimos esa misma línea de tiempo, ¿verdad? Hay cosas que creen la Iglesia Ortodoxa y hay cosas que no creen. Hay cosas que cree los, los hermanos separados y hay cosas que creen, ¿verdad? Entonces, esa es la riqueza de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Orar por los difuntos. ¿Se puede orar por los difuntos? ¿Se puede orar por los difuntos? ¿Ok?
¿Qué creen ustedes? Podemos orar por todo el mundo. Ok, muy bien. Resulta que eso es de la iglesia protestante. No, algunas oran, otras no. Okay. Los anglicanos, por ejemplo, los anglicanos es una iglesia católica de Enrique VIII. Como iglesia católica de Enrique VIII. Sí, los anglicanos estaban en la Gran Bretaña y Enrique, ¿verdad? Enriquito también la embarrialó diciendo, como yo soy el rey, entonces yo soy el jefe de la iglesia en Gran Bretaña. Wow, entonces, ¿tienen imágenes? Sí, ¿tienen imágenes? Ah, mira, ¿tienen un sacerdote? Sí. ¿Hacen la Eucaristía? Sí. ¿Pero quién es el líder de la iglesia? Ah, el rey de Inglaterra, ¿verdad? No es el papa, ¿verdad? Sino que es el rey. Ah, entonces esas pequeñas diferencias hacen otra iglesia, ¿verdad? La comunión de los santos, hasta en el 91. Siempre orábamos por los difuntos, ¿verdad? Pero hasta en 1991, cuando el Papa Juan Pablo II llega y dice, la comunión, la iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, ¿verdad? Catecismo de la Iglesia Católica 958. Wow. Ustedes dirán, wow, qué montón de cosas, mira, las indulgencias, los santos, ¿verdad? Los que son ejemplo para nosotros, ¿verdad? Testigos, mira, el sacerdocio, ¿por qué el celibato, ¿verdad? Wow. Y nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, el celibato es un signo de esta nueva vida de servicio, ¿verdad? Y consagrado a la iglesia, ¿verdad? ¿El celibato se puede cambiar? Difícilmente. ¿Okay? Difícilmente, porque escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica es tremendamente difícil llegar y cambiarlo. ¿Tendrían que hacer otro catecismo? Venga, así de sencillo. Tienen que hacer otro catecismo para llegar y que el sacerdote se pueda casar, ¿verdad? Las imágenes. Es mira, si yo me inclino, dice inclusive la Biblia, no te inclinarás ante imágenes, ¿verdad? Lo dice y entonces lo reafirman los protestantes, no te inclinarás, solamente te arrodillarás al Señor. Y nos han criticado mucho lo que son las imágenes. Muy bien, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1192, nos dice, a través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados. ¿Ok? Entonces, hay una representación de María, me inclino ante María, me arrodillo ante... Pero la idea es venerar, ¿verdad? Lo que ellos representan, no a la imagen, ¿verdad? Esa es otra de las grandes diferencias que tiene la Iglesia Católica. Muy bien, la salvación, si reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, dice seremos salvos, ¿verdad? El Papa es el pontífice de la Iglesia Católica. Ya hablamos de la infabilidad del Papa, ¿verdad? Y ahora nos vamos a un último temita, que ya estamos terminando. Sincretismo. Sincretismo en América. Pues bien, ustedes vieron que en el mapa, ¿verdad? De las religiones, ¿verdad? Latinoamérica es el que tiene la mayor cantidad de católicos, ¿verdad? Per cápita. México tiene cerca de 92%, ¿verdad? De católicos. Entonces, wow, es uno de los países más católicos del mundo. Ok. Pero resulta que, aunque es uno de los países más católicos del mundo, Brasil también es uno de los más católicos del mundo, wow, resulta que tiene aborto, por ejemplo. Es porque no hemos defendido nuestra fe, ¿verdad? Bien. Y aquí el sincretismo. A veces se llega y se combina mucho lo que es la Iglesia Católica con otras denominaciones o creencias, ¿verdad?
Por ejemplo, en México, Tonatzin, ¿verdad? La diosa de los aztecas se convirtió en la Virgen Morena de Guadalupe. Ah, caray. Vea qué cosas. En Brasil hay cultos, ¿verdad? Que manifiestan el Sango, ¿verdad? De Pernambuco como otro Salvador, ¿verdad? Entonces a veces se llegan y se combinan, o yo le llamo embarrarle la cancha, ¿verdad? Cuando se combina lo que existe, ¿verdad? Dioses y demás de nuestros primeros nuestros primitivos en las tierras, ¿verdad? Y entonces lo llegamos y lo tratamos de amarrar forzosamente, ¿verdad? Con la Iglesia Católica. Y entonces eso estamos adorando a algo o venerando algo que definitivamente tenía un trasfondo atrás que no tenía nada que ver con nuestra Iglesia Católica. Entonces aquí llegamos a una conclusión, ¿verdad? En esa conclusión se los voy a presentar. Un ministerio de evangelización debe contar con un modelo, un norte claro, una identidad clara para llegar a un buen puerto, ¿verdad? Ya lo habíamos visto con ese modelo de evangelización. El fracaso en un emprendimiento se da en el 66% de los casos por un mal modelo y un producto deficiente. Si fijas en oración un modelo, el destino lo guiará el Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Pero también, mira, ese modelo tiene que ser guiado por el Catecismo de la Iglesia Católica, por los documentos del Vaticano y por la Biblia, ¿verdad? Si esto llega y da seguimiento, ¿verdad? Es que un árbol necesita raíces firmes, ¿verdad? Esas raíces firmes los dan todos estos documentos. Si no tomamos en cuenta esas raíces firmes, esa tradición de la iglesia, entonces el árbol se va a caer, ¿verdad? Con esto los exhorto a que tengamos al menos la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica y que le dediquemos tiempito a conocer ese ADN de nuestra iglesia y que podamos así defender nuestra iglesia, ¿verdad? De acuerdo a esto, ¿ok? Que definitivamente cualquier sacerdote que llegue y que te diga, mira, es que los santos y demás, ok, aquí dice que los santos en el Catecismo de la Iglesia Católica, ok, dime, ¿sigo esto o sigo lo que me estás diciendo? ¿Verdad? Igual a un predicador. El predicador más grande comete errores, ¿verdad? Yo cometo errores. Y si resulta que yo no les ponía las referencias, entonces estaba cometiendo errores. Bien, ha sido un placer y un gusto, ¿verdad? Volverlos a ver, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, entonces están abiertos los chats, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerlas. No se queden con dudas, ¿verdad? Si tienen dudas, lleguen y háganlas y con mucho gusto se los contesto por aparte. Gracias por ese tiempo que llegaron y dedicaron, ¿verdad? Para el crecimiento personal, aunque sean estas gotitas o semillitas, pero nos ayuda a ese crecimiento personal. La presentación se los voy a pasar y también también les voy a pasar el link de esta reunión que la estamos grabando para subirla al canal de YouTube de Ministerio San Pablo. Muy bien, detengo la grabación